Te prometimos en el capítulo número 6 que había una segunda parte. Ese episodio titulado ¿Quién va a traicionar a Maduro? Allí te contamos sobre 4 hipótesis y te dijimos que cada hipótesis tenía indicadores. Hoy, en un programa completamente diferente, vamos a revelar nuestra metodología de trabajo. En aquel programa, cuando hablábamos de las 4 hipótesis y los 4 indicadores, lo que no tuvimos chance de profundizar es que a medida que se desarrollan los acontecimientos geopolíticos, podemos tomar cada noticia como una señal. Esas señales casi siempre entran en alguna de estas 4 categorías, es decir, de los 4 indicadores. Vamos de nuevo. 4 hipótesis, 4 indicadores. Las noticias se pueden clasificar en cada una de estas cajitas, ¿bien? Digamos que cuando se sobrecarga una caja es porque ese indicador salta una alerta, ¿ok? Esa es la forma en la que vamos a explorar las noticias de los últimos días para entender cuál de nuestras 4 hipótesis está cobrando más fuerza. De manera que, si ya estás listo, toma lápiz y papel, porque estamos a punto de empezar. Bienvenidos a un programa especial de Clave Libertaria. Soy Jorge Torres. Empecemos. Como te he dicho, hoy vamos a darles las herramientas a nuestra audiencia para que puedan trabajar con estas 4 hipótesis, que son 1. Blindaje BRICS, es decir, que los socios y aliados de los BRICS blinden diplomáticamente y económicamente a Nicolás Maduro. La segunda hipótesis sería una entrega táctica por alguno de los aliados. Yo mencionaba en ese episodio que el Foro de Sao Paulo podría decir, oye, Maduro nos sale demasiado caro para el cronograma electoral, hay que entregarlo. La tercera hipótesis es un trueque geopolítico, es decir, que tanto Trump como Putin, Xi Jinping y el régimen de los ayatolás, cada quien se haga cargo de sus esferas de influencia más inmediatas, de sus temas domésticos, sus temas fronterizos. Cada quien se recentre en sus áreas de influencia, por ejemplo, China en el Indo-Pacífico, Rusia con su tema de Ucrania e Irán allí en Medio Oriente, y que Trump se haga cargo de América. Eso pudiera estar ocurriendo. La cuarta hipótesis es una guerra de desgaste, en donde los tiranos del mundo, las dictaduras, que definitivamente tienen más de 2 décadas en el poder, como el caso de Putin, el mismo Xi Jinping, el régimen de los ayatolás, Nicolás Maduro, Díaz-Canel, decidan atrincherarse, utilizar la soberanía criminal para evitar ser derrocados, blindar a Maduro de alguna forma, gastarle el tiempo de estos 4 años y medio que le queda al periodo presidencial de Trump, que no cuenta con el tiempo que cuentan los tiranos, ¿no? Esas serían nuestras 4 hipótesis, te las repito. Blindaje BRICS, entrega táctica por algún aliado, trueque geopolítico entre los líderes del mundo y una guerra de desgaste para consumir tiempo. Bien, entonces allí tenemos las 4 hipótesis. ¿Cuáles son los 4 indicadores? Lo mencionamos en ese episodio también, te los recuerdo. Insisto, lápiz y papel. Cada hipótesis, a su vez, tiene 4 indicadores. ¿Qué son? ¿Qué miden? En principio tenemos un indicador financiero, el dinero. Toda guerra, como dijo Napoleón, se gana con 3 cosas: con dinero y con dinero. Bien, el otro indicador es el indicador de actividad marítima, aérea y terrestre. Básicamente el espacio aéreo, las fronteras marítimas, movimientos territoriales y en frontera. El tercer indicador, y es algo que hay que tener muy en cuenta, son las pugnas y las purgas, todas las tensiones que puedan ocurrir en la red de poder que sustenta Maduro. Bien. El cuarto indicador es la diplomacia. ¿Quién dijo qué? Todo este montón de notas de prensa que han empezado a salir de distintas embajadas. Bien. Entonces, repito, 4 hipótesis, 4 indicadores. Las hipótesis son posibles salidas y esas son las 4 que tenemos nosotros. Otros analistas tienen otras hipótesis. Yo no estoy diciendo que en el universo total de hipótesis estas son las únicas 4. No. Las que nosotros tenemos, las que nosotros podemos ofrecer. También pudiera ocurrir
un escenario mixto. Bien, eso no lo descartamos. Pero cada una de esas hipótesis la vamos a medir con estos 4 indicadores que te mencioné: actividad marítima, actividad financiera, actividad de luchas internas entre los clanes y la diplomacia. Con lápiz y papel, y espero que hayas tomado nota. Bueno, ahora vamos a dar un repaso por las noticias de los últimos días y vamos a ir ubicando en estas 4 categorías que son los indicadores, a ver qué indicador se activa, qué indicador se sobrecarga. Y lo que vamos a tener es que si una hipótesis que tiene 4 indicadores sobrecarga más de 2 indicadores, es porque esa hipótesis cobra mayor probabilidad, mayor posibilidad, mayor factibilidad. Bien, así vamos a estructurar el programa de hoy. Quédate con nosotros y presta mucha atención, porque vamos a iniciar con un repaso con las noticias relacionadas con la primera hipótesis, que es el blindaje de los BRICS. En principio, el indicador financiero. Veamos qué ha ocurrido que nos esté dando señales de que este indicador se está activando, está apagado, está tibio. Bien, una cosa que vimos, esta noticia, es que China Concord invertirá más de $1.000 millones en campos petroleros en el lago de Maracaibo bajo un pacto de 20 años con el régimen de Nicolás Maduro. Mire, yo les voy a decir una cosa, esta noticia no es nueva, esta noticia la están relanzando, esta noticia la vimos a principios de año incluso. Bien, y no es que están invirtiendo más de $90.000 millones, no. China está buscando cómo cobrarse lo que Venezuela le debe e hicieron allí unas negociaciones. Este dinero no le va a entrar a la dictadura, eso se los garantizo. China sabe que Maduro es mal pagador, así que esta noticia es más fake, es más guerra de narrativas que otra cosa. Yo, de verdad que esta noticia no me la tomo muy en serio, a pesar de que viene de un medio que yo respeto mucho, que es UHN Plus, pero yo creo que UHN mordió el peine. Esto es una narrativa montada por el régimen y ustedes se acordarán de mí. Vamos a ir prestando la atención a esa noticia en lo sucesivo. Por otro lado, surgen nuevas investigaciones. Para evitar papeleo en las refinerías, lo hacíamos a través de Mario, una declaración de un divorcio en Miami que terminó revelando una red de tráfico de oro venezolano vinculada hasta mafias italianas y cártel como el de Cali, es decir, el cártel de los soles, con tentáculos en Italia, en Colombia, en Estados Unidos. Otra investigación, esto es de Armando Info, del Amazonas a los Alpes suizos, la ruta del oro de sangre venezolano que se cayó en las Islas Caimán. Es decir, que les están dando palo en todos lados. Canchas en donde se meten a jugar, canchas en donde ya les tienen trazados las rutas. Inteligencia financiera ya tiene marcadas las cuentas y saben todos sus movimientos. Repaso, este tema de China ya lo verán. Estos otros temas que están surgiendo, de capturas, de investigaciones, esto no va a terminar. Los tienen medidos en todas las canchas. Bien, estamos revisando nuestra matriz de 4 hipótesis. Empezamos por la hipótesis del blindaje de los socios BRICS. Y el primer indicador que vimos fue el indicador financiero, en donde no hay mucha actividad y en donde la actividad que hay no hemos visto desembolsos reales, y además noticias como lo de la inversión de China la ponemos en duda desde nuestro observatorio político. Ahora vamos, dentro de la misma hipótesis del blindaje de los socios BRICS, vamos a revisar el segundo indicador, que es el indicador marítimo, aéreo y fronterizo. Bien. Por ejemplo, se dice que zarpó desde el puerto venezolano el primer buque ALBA para fortalecer la cooperación y el comercio entre América Latina y el Caribe. Bueno, yo les podría decir que en el Mar Caribe ahorita no se mueve nada que el plan de interdicción de Estados Unidos no lo permita. Si ese buque se movió es porque no llevaba nada de interés. ¿Bien? Vamos por otro lado. Maduro habría pedido a Rusia que le entregue a Venezuela drones iraníes kamikazes
Shahid 131 y 136, esos mismos drones que nosotros denunciamos en Factores de Poder junto a Patricia Poleo desde hace meses. Bien, hicimos un especial con Patricia Poleo sobre este sistema de dronería de alto alcance, los Shahid, creo que alcanzan más de 1500 kilómetros de distancia. Y bueno, se dice que Rusia podría haberle enviado a Maduro para que... Esto es otro fake. Estamos observando las noticias. Toda noticia es señal, sea fake, sea cierta, sea dudosa, es una señal porque están tratando de establecer narrativas. Ustedes me van a decir a mí que Rusia, que tiene dificultad para producir municiones, que tiene dificultad para poner tropas en el terreno, que ha tenido que utilizar tropas norcoreanas y chinas, que ha consumido todos sus tanques, que fue bombardeado su arsenal aéreo, sobre todo el nuclear, que están sumamente debilitados a nivel económico, que están hipersancionados, le va a estar enviando los recursos militares que son una prioridad para Rusia en su defensa contra Ucrania, le va a estar enviando drones a Maduro para que se defienda, cuando la defensa de Rusia se basa principalmente en drones. Yo no lo creo. Estamos aquí frente a otra noticia falsa. Vamos allá. Estamos entonces analizando la primera hipótesis, el blindaje de los socios BRICS. Ya hemos recorrido dos indicadores, financiero y marítimo. Yo agregaría aquí como indicador marítimo para cerrar este bloque, es la presencia de Estados Unidos en el Caribe. Esa es la principal señal en nuestras cuatro hipótesis, en el indicador marítimo y aéreo, es la presencia de Estados Unidos con sus portaaviones, con sus destructores, con la tropa anfibio y también con las patrullas aéreas y los aviones de inteligencia que han estado moviéndose en el Caribe. Bien, además con el apoyo de Trinidad y Tobago, ahora de Curazao, también de Guyana y por supuesto el mismo ministro de la Defensa de Colombia había hecho la salvedad de que ellos prestaban su espacio aéreo, su mar y también su suelo, porque no olvidemos que Colombia es socio colaborativo de la OTAN y le toca brindar apoyo al gobierno de Estados Unidos en esta gesta libertaria del continente en contra de los principales cárteles de la droga. De hecho, el cártel de los soles se ha categorizado como el cártel más grande de toda la historia de la humanidad. ¿Bien? Y el más peligroso porque capturó un estado, tiene fuerzas armadas, tiene componentes y ahora también las milicias. Pero bueno, quería hacer esa salvedad. Me parece muy importante agregar que la presencia de Estados Unidos es la principal señal de nuestro indicador marítimo y aéreo en las cuatro hipótesis. Bien. Dentro de la hipótesis de blindaje de los socios BRICS pasamos ahora al indicador de élites internas, es decir, fracturas visibles en las cúpulas, en las redes, en los nodos de poder. Bien. Por ejemplo, seguimos con algunas investigaciones de Armando Info señaladas en la cuenta de ex de Armando Info. Un informe del Ejército Colombiano de 2022 detallaba la existencia de campamentos del ELN en municipios venezolanos como José María Samprún, Machiques de Perijá, Catatumbo, Rafael Urdaneta en Zulia y los municipios de Táchira y Córdoba. Bien, allí se ven unas fotos de algunos helenos. Aunque es una noticia de 2022, se vuelve relevante en este momento porque esto es una señal de que hay presencia de estos irregulares en esa zona. Otra señal, otra noticia, recordemos que cada noticia es una señal que sobrecarga un indicador, en este caso indicador de élites internas, y el ELN es la primera línea de defensa de Nicolás Maduro, es una élite interna dentro de los anillos de seguridad. Otra señal es que los estados fronterizos de Zulia y Táchira dejaron de ser retaguardia de los grupos armados irregulares de Colombia desde hace bastante tiempo y ahora son la base central de operaciones. Es decir, Venezuela, que había sido la retaguardia de estos grupos irregulares, ahora es el front de estos, ¿no? Orlando Avendaño había dado la noticia que pasó algo súper raro. La noticia fue que en las últimas 48 horas, para el momento que él da la información, 3 figuras del chavismo
habían sido perseguidos por conspiración. El infame Elías Agua, ex vicepresidente de Chávez, que se había declarado en clandestinidad, Julio César Torres, diputado chavista, preso supuestamente por narcotráfico, reportes señalan que también por conspiración, y Gladys Requena, inspectora general de tribunales, supuestamente renunció. Reportes señalaban que fue detenida por conspiración. Los tres luego salieron a desmentir, lo cual es muy raro, ¿no? Habría que ver de dónde sale esta información y si no fue que el régimen los extorsionó para que salieran a desmentirla. Por ejemplo, eso no sería algo nuevo, esto ha pasado antes. Eduardo Menoni señalaba en un momento de esta semana que el congresista estadounidense Carlos Jiménez anunciaba quiebre en la tiranía de Maduro. Nuestras fuentes nos informan que el régimen de Maduro se está quebrando. Figuras muy cercanas al dictador se han retirado y otros ya han huido. ¿Bien? ¿Qué más tenemos por acá? Un reporte de inteligencia colombiana de 2021 aseguraba que el propósito de la presencia del ELN en Venezuela era desestabilizar la seguridad y la defensa colombiana, facilitando la expansión de la revolución bolivariana. Nosotros habíamos anunciado esto antes de estar al tanto de la información de inteligencia colombiana, dado que mi hipótesis personal era que Maduro había cambiado el balance de fuerzas entre Colombia y Venezuela, brindándole a las guerrillas colombianas un paraíso en donde ellos pudieran operar sin ningún tipo de castigo, con total impunidad, y además con entrenamiento y acceso a tecnología militar avanzada, ¿no? Entonces fíjense que ahora esta información de Armando Info nos da la razón. BPI TV, perdón, dice: Diosdado Cabello lideró el primer entrenamiento con 319 jóvenes en respuesta a las supuestas amenazas de Estados Unidos contra la administración de Nicolás Maduro. 319 jóvenes, 319 tontos útiles de la revolución, utilizados por el criminal, el capo Diosdado Cabello. ¿Qué más tenemos por acá? Purga chavista, el Parlamento afín a Maduro retiró la inmunidad a diputado oficialista vinculado con narcotráfico. Gladys Requena señaló, o mejor dicho, dejó el cargo de inspectora general de tribunales en Venezuela en medio de rumores de conspiración contra el régimen. Autoridades incautan en Venezuela unos 1.500 kilos de explosivos que vincularon a petroleras. Esto es importantísimo. Petroleras que a su vez PDVSA les debía una cantidad de dinero inconmensurable y que no hallaban cómo resolverlo. Y que los dueños de estas petroleras, porque para mí cualquier persona que esté haciendo negocio con el régimen es cómplice. Así de sencillo. Entonces, estas compañías petroleras, a las cuales PDVSA les adeudaba un montón de dinero, se hartaron, porque bueno, si no me pagas tengo que cobrarte de alguna manera. Al parecer empezaron a filtrar, entrar en negociación con el gobierno de Estados Unidos para dar información valiosa, y este fue el mejor momento para eliminarlo, para eliminar el problema, para eliminar a estos que en algún momento se beneficiaban de la revolución bonita, que ahora se les voltearon por dinero, y es que entre ellos se van a traicionar por dinero, en eso estamos claros. Aquí el punto está en cómo ellos van editando y van eliminando gente de sus propios clanes y círculos de poder. Una última información por acá es dinero oculto en paneles de avioneta, lo que comenzó como una inspección aduanera y terminó destapando una red global de lavado de oro en Venezuela. Claro, es que ahorita, en donde tienen un montón de sanciones, riesgo de interdicción, riesgo de ser capturados y llevados ante la justicia internacional, ellos tienen que ver cómo sacan el dinero, porque no les va a llegar dinero ni por PDVSA ni por el narco. Lo único que les queda es el oro, que es lo más fácil. De hecho, hoy día se sabe por múltiples investigaciones que el negocio más rentable para el narcotráfico hoy día es la minería ilegal y el tráfico de oro, porque un pedacito de oro cuesta mucho más que una panela de cocaína, y además el oro es más difícil de rastrear. Avancemos en esta matriz de hipótesis, de 4 hipótesis.
Estamos en la primera hipótesis y hemos revisado 3 indicadores. Vamos por el cuarto. En nuestra matriz de hipótesis, la primera hipótesis es el blindaje de los socios BRICS y ya hemos hablado de indicadores financieros, marítimos. El último que hemos revisado es el de élites internas y ahora avanzamos al de apoyo diplomático, el apoyo externo. A mi parecer, en esta primera hipótesis, y creería yo que en todas las demás, el indicador más sobrecargado es precisamente la actividad diplomática. Vemos a un Maduro que sale con un celular Huawei, cuando nosotros en el episodio, me parece número 5, eso le invito a que revisen en nuestra lista de contenidos, de nuestros videos, que hablábamos de cómo las grandes industrias de tecnología china son sancionadas en Estados Unidos por espionaje y esas mismas empresas son las que brindan soporte para la hipervigilancia y el espionaje de la sociedad venezolana al tirano Nicolás Maduro. Bien, una de esas marcas que fue denunciada en este canal, Huawei, pues Nicolás Maduro aparece luciendo el último modelo de Huawei, diciendo que el presidente, el tirano de China, Xi Jinping, le había obsequiado este teléfono para tener comunicación directa, cosa que dudamos y entendemos que es parte de una matriz de narrativas que ellos necesitan implementar en un momento de crisis de comunicación como el que están hundiéndose ahora, ¿no? ¿Qué más vemos? Vemos un presunto plan entre Maduro y Lula para escapar. Obviamente esto fue desmentido por el ministro de Defensa de Lula, pero bueno, ya saben lo que digo. No se puede confiar en un zurdo y Lula es el padre del Foro de Sao Paulo. Lula fue el que estuvo secuestrado a las guacamayas. Mire, María Corina, no sé si estás viendo este contenido, pero si tú pensabas que Lula estaba allí poniendo su bandera en la embajada de Argentina para proteger a tu equipo, estás muy equivocada. Parece muy ingenuo por parte de la oposición venezolana creer que Lula brindó algún apoyo en esa dirección. Yo estoy completamente convencido de que él estuvo detrás del posible trueque de rehenes entre Maduro, el canciller de Colombia, y la Cancillería de Ecuador, en donde pretendían cambiar las guacamayas por Jorge Glass. Eso fue obra de Lula. Anótenlo. ¿Qué más tenemos en la actividad diplomática? Veamos por acá. Iván Gil se reúne en Colombia con Rosa Villavicencio en Bogotá para discutir necesidad de actuar de manera conjunta en las amenazas de paz y estabilidad regional. Iván Gil, de nuevo, agradeció a China condenar las amenazas de intervención de Estados Unidos en Venezuela. La ministra de Relaciones Exteriores de China diciendo que ella condena la presencia de Estados Unidos en el Caribe. Reunión del ALBA, un poco más al inicio de toda esta línea de tiempo, de todo este storyline. ¿Quiénes participaron? Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbudas, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y Granada. El peso geopolítico de estas islas del Caribe, que se acordarán de mí. Esto también, anótenlo, esto se va a saber. ¿Cuántos de estos países? Bueno, de Nicaragua, de Bolivia, de Cuba lo sabemos, que han prestado recursos, conocimiento, espacio aéreo, espacio marítimo para operaciones delictivas. Pero se acordarán de mí que los miembros del ALBA, todos, están envueltos en la actividad delictiva del Cártel de los Soles. Peso geopolítico de estas islas, 0. Puro bla, bla, bla. Rusia traslada a Venezuela su apoyo para defender soberanía frente a creciente presión externa. Traslada a Venezuela. Fue una llamada telefónica entre Delcy Rodríguez y el canciller de Rusia. No es que traslada a Venezuela. Vladimir Putin no pudo ir a la cumbre de los BRICS en Brasil porque lo podía capturar la Interpol. ¿Cómo es que Rusia traslada a Venezuela? Pero es que estos mercenarios de la comunicación no tienen reparo, no se miden. Esto es información para gente tonta. El hijo de Díaz-Canel se reúne con Maduro en Venezuela. Reportan vuelo de Nicaragua
del Airbus A340 YB1004, avión usado por Maduro y la cúpula chavista. La aeronave de Conviasa que en mayo viajó a Rusia, aterrizó en Managua tras pasar por Honduras. Lo mismo que le dije para el indicador marítimo. No se mueve nada en el Caribe ahora mismo sin que el gobierno de Estados Unidos lo permita. Si se mueve un barco fue porque ellos saben que no va nada de valor allí. Si este avión se movió es porque no iba Maduro. Sencillo. El gobierno de Lula reiteró que no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela. Por otro lado, la presidenta CONA en México, Claudia Sheinbaum, también le reitera su apoyo a Nicolás Maduro. Yo les voy a decir algo para cerrar el bloque de la primera hipótesis, blindaje BRICS, en donde hemos revisado indicadores financieros, marítimos, élites internas y apoyos externos. A toda esa gente que dice que apoya a Nicolás Maduro, manden sus buques, manden sus portaaviones, manden dinero, manden armas. No se queden en palabras. Y a toda esa gente que le cree a la prensa, que hace caja de resonancia de la actividad diplomática de los amigos de Nicolás, les digo, ustedes no se han preguntado por qué Lula, Putin, Xi Jinping, Claudia Sheinbaum, Díaz-Canel, toda esa gente que dice que apoya y respalda a Nicolás y que repudia las acciones y el despliegue naval de Estados Unidos, ¿por qué no han mandado tropas? ¿Por qué no le han hecho una transferencia a Nicolás, que en este momento debe tener problemas de liquidez? Y ese problema de liquidez alguien lo va a capitalizar y va a decir, bueno, yo no he cobrado, pero la verdad es que 50 millones de dólares no me vendrían nada mal. Esto fue la primera hipótesis. Avanzamos. Avanzamos en nuestra matriz de hipótesis. En el segmento anterior mencionamos nuestra primera hipótesis con sus 4 indicadores, ¿no? El blindaje de los socios BRICS con sus indicadores financieros, marítimos, élites internas y apoyos externos. En esta oportunidad, en este segmento, vamos a hablar sobre la entrega táctica. Mencionábamos en nuestro programa de la primera parte, que tienen que ir a ver en nuestro canal, que la entrega táctica era básicamente esta matriz de prestaciones y contraprestaciones que pudiera estar en la mente de Lula, de Petro, ¿no? Del mismo Díaz-Canel, de los Castros, diciendo ¿qué es más costoso? ¿Sostener a Maduro o entregarlo? Si bien es cierto que Maduro hasta ahora ha representado el primer financista del Foro de Sao Paulo a través de PDVSA, a través de PDVSA Cripto, a través del coltán, del lavado de oro, del tráfico con récord histórico de cocaína, con el arco minero, con el coltán, ¿no? Con la fabricación de Kalashnikov, con la fabricación de drones iraníes. Todo eso representa un botín de guerra y una infraestructura estratégica para este componente que ellos sueñan con la Unión Soviética Latinoamericana. Ese es el sueño del Foro de Sao Paulo, volver Latinoamérica a una Unión Soviética. Y para ello, pues, Maduro es un factor estratégico. Sin embargo, tienen en el otro lado de la balanza un cronograma electoral, Chile, el Parlamento argentino, elecciones en Honduras, elecciones en Colombia, elecciones luego en Brasil. Es decir, ellos tienen que poner en su balanza, nos quedamos con Maduro o capturamos más países. ¿Ok? Entonces, en esta hipótesis, que es la entrega estratégica, es la hipótesis de ¿lo entregarán? ¿Se harán los locos? Y Petro dirá, bueno, señor Trump, pase por aquí. ¿Tiene acceso por Colombia para ir a buscar a Maduro? ¿O yo le voy a decir dónde está? ¿O aquí está este líder del ELN, que es el principal anillo de seguridad de Nicolás Maduro? Conversen, lleguen a un acuerdo. De eso se trata esta hipótesis. Y como ya lo dijimos al inicio del programa, todas las hipótesis tienen 4 indicadores. Lo exploramos en la hipótesis 1 hace unos minutos. Financiero, marítimo, élites internas y apoyo externo. Vamos a verlo. ¿Qué tenemos que apoye la hipótesis de la entrega táctica?
Bueno, hubo actividad del ALBA, se reunieron los miembros del ALBA, lo señalamos en la hipótesis anterior también como una señal. Bueno, esta señal nos dice que se están unificando, esto no nos habla de una posible entrega, al menos esta señal no. La verdad es que el indicador financiero de que el ALBA se haya reunido fue puro bla 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 porque no soltaron dinero, no hay un respaldo económico real y estos miembros están bloqueados en el Caribe, casi todos. Entonces, la verdad es que esta señal es bastante débil, al menos en ese indicador financiero. Veamos qué ocurre a nivel de indicador marítimo, aéreo y fronterizo. Tenemos que el principal indicador, voy a ser reiterativo en esto, es la presencia de Estados Unidos en el Caribe. Esa es la principal señal. Bien, Estados Unidos despliega a 3 destructores y esto ha ido increciendo. Han enviado tropa anfibia, han enviado otro buque más, o sea, ellos van arrimando los barquitos. ¿Sí? Imagínense estos juegos como Risk, en donde está el mapa mundi y uno va poniendo las tropas. Eso es lo que ellos van haciendo. Incrementando la presencia militar allí hasta que la red interna se sature y se rompa. Toda esta gente, vendedores de humo, que hablan de invasión, vendedores de humo del régimen principalmente, ¿bien? Es porque o no leen o ellos le están hablando a una audiencia que está totalmente desinformada y que le gusta el cuento. Las órdenes ejecutivas firmadas por Trump son secretas. El Pentágono no ha revelado sus intenciones con la presencia militar en el Caribe, más allá de lo que ha dicho la vocería de Casa Blanca, que es interdicción, disuasión y posible extracción. Lo que sí está claro es que hasta este momento en la historia política moderna, ningún cártel que ha sido declarado como capo de una organización narcoterrorista por los Estados Unidos vive hoy para contarlo, ¿no? Y yo entiendo que Maduro y su cúpula esté muy asustados, muy preocupados. Por allí vi a un Padrino López bastante desmejorado, tembloroso, le costaba construir una oración. Y tenía por allí un objeto. Nosotros los expertos en comunicación no verbal llamamos a esto gestos de autoadaptación, orientado a objetos. Se mordía los labios. Vimos a un fiscal general de la República que cada vez que mencionaba a Maduro como legítimo presidente tenía gestos de estrés en el rostro, lo que llamamos nosotros gestos de engaño. ¿Bien? Vamos a tener también un programa, me voy a comprometer aquí públicamente con ustedes a crear un contenido especial analizando el video de la cúpula de poder de Nicolás Maduro, analizando el lenguaje no verbal de cada uno de ellos. Pero bien, para no salirnos del tema, volvamos a esto. Indicadores marítimos de interdicción, indicadores marítimos de captura, indicadores aéreos de patrullaje, indicadores en frontera. En un principio se hablaban de 4.000 marines en este despliegue y ya van por más de 6.000, casi 7.000 marines. Es decir, que este indicador particularmente va subiendo la temperatura, se va sobrecargando. Tenemos por acá el avión de Maduro rumbo a Cuba y que empieza a dar vueltitas, ¿no? Para aquellos que pensaban que era que Maduro se iba a escapar, no. Les cuento cómo es la cosa a todos esos expertos, estrategas militares que dan opiniones en redes. Se llama mover las sombras del enemigo. Lanzo el avión, toco la frontera y llevo toda la infraestructura de espionaje china en el avión para interceptar las señales radioeléctricas del enemigo. Maduro envía uno de sus 2 aviones hacia las fronteras marítimas de Venezuela, en donde está la presencia del despliegue militar de Estados Unidos, y se queda dando vueltas escuchando la actividad de radios para saber cuál es el protocolo en caso de que él cruzara la frontera marítima. De eso se trató ese movimiento, señores expertos. ¿Qué más tenemos? El avión Poseidón, un avión que lo hemos visto actuar con los cárteles de la droga mexicanos y que lo hemos visto en despliegues incluso en Panamá también en su momento, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? El Comando Sur de Estados Unidos anuncia que en Argentina se realizaría la Conferencia de Defensa Sudamericana.
a cargo de Alvin Halsey. Paréntesis. Alvin Halsey fue el mismo almirante, me parece que es él, ¿no? Sí, almirante, que lideró esta conferencia de líderes navales de las Américas que se realizó en Washington hace pocos días y que nosotros también reseñamos en un programa especial, porque en esa conferencia se señaló al ejército venezolano como la máxima amenaza hemisférica. Ahora, después de esa conferencia, estos líderes navales se reunieron en Argentina y pocos días después, Argentina declara al Cártel de los Soles como una organización narcoterrorista internacional. Este indicador marítimo en la hipótesis de entrega táctica está on fire. El otro indicador a analizar es el indicador de las élites internas. Aquí han habido capturas menores de algunos pillos, aspirantes a capos del Cártel de los Soles, de las guerrillas de la FARC en suelo colombiano. ¿Qué otra señal ha habido? No, pues pudiéramos agregar aquí que Estados Unidos piensa extraditar a Chile a uno de los del Tren de Aragua. Veremos qué pasa con eso, ¿no? Vemos incautaciones por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de alijos de cocaína. Ellos se enteraron esta semana dónde estaban. Y vemos por allí quemando laboratorios, quemando trincheras. Ellos no sabían dónde estaban hasta que aparecieron los buques de la naval norteamericana en el Caribe. Ahí sí se pusieron a trabajar. Yo te voy a decir lo que está pasando. Esto es fabricación de percepciones. Ya tenemos investigaciones de hace años atrás que las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas reciclan la droga incautada para generar noticias de incautaciones falsas. Ustedes creen que nosotros somos pendejos. De verdad que nos subestiman. Esto es un informe de inteligencia ciudadana. Nosotros los ciudadanos también estamos informados y también tenemos nuestras fuentes y también tenemos metodología de investigación y también sabemos cómo operan. Hemos podido trazar el modus operandi durante años. Tenemos 25 años estudiando a nuestro enemigo. Sí, porque el Cártel de los Soles, la tiranía venezolana, no solamente es enemiga de los venezolanos. Ustedes son enemigos de la libertad. Por ende, son enemigos de la humanidad. ¿Bien? Y nosotros hemos dedicado 25 años a investigar su modus operandi, a entender cómo funcionan, cómo piensan. Y tenemos trazado todo el mapa. Sabemos que estas incautaciones son falsas y que muchas de las fricciones de élites internas que ustedes van a mostrar a lo largo de lo sucesivo de estos eventos son solamente narrativas que ustedes van a tratar de imponer para venderle a la opinión pública de que ustedes están trabajando. Ustedes están reciclando la droga capturada de años anteriores. Ustedes están quemando ranchos vacíos, a los que llaman laboratorios. Y te digo más, cualquier laboratorio de eso que ustedes quemen, que sea cierto, es porque están quemando evidencia de sus propias operaciones delictivas. Avanzamos al cuarto indicador, apoyo externo. Estamos analizando la segunda hipótesis de una posible entrega táctica. ¿Bien? Y hemos revisado indicadores financieros, marítimos, rupturas internas, que les acabo de decir que lo que están mostrando en su mayoría es falso, y ahora vamos a analizar los apoyos externos. Brasil, las actas de las últimas elecciones en Venezuela nunca aparecieron. Brasil reitera que no conoce a Maduro. El gobierno de Lula reiteró que no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela. Veamos qué dice María Fernanda Cabal. En medio de las operaciones de Estados Unidos contra el Cártel de los Soles, del que es jefe Nicolás Maduro y amigo de Petro, sale Benedetti a negar el acuerdo binacional. Es que es muy interesante esto, porque luego vemos en una cadena nacional a Diosdado Cabello diciendo no, el acuerdo va, dando a entender que quien le ordena a Petro y Armando Benedetti, qué curioso, Armando Benedetti no solo es periquero, sino que tiene el mismo nombre del otro, de Armando Maradona, que también le gustaba. Bien, Diosdado Cabello señala que lo que dijo Benedetti es falso, que sí hay un acuerdo y movieron a 15.000 efectivos de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas a la zona del Catatumbo, a la zona binacional del Catatumbo, porque ellos aseguran que allí hay una cooperación militar
militar policial, ¿no? Este memorándum que fue negado por Benedetti y por Petro está generando mucha controversia, definitivamente, porque por otro lado tenemos al ministro de Defensa de Colombia brindando acceso al ejército de Estados Unidos para cualquier operación en espacio aéreo, marítimo o territorial de Colombia. ¿Qué otra señal tenemos de apoyos externos que pueden? Bueno, ya lo mencionamos, Paraguay declaró al Cártel de los Soles como grupo terrorista. Vimos una serie de atentados en Colombia por las guerrillas que hacen vida en Venezuela y en Colombia. ¿Qué estará pasando? Se están moviendo los liderazgos, se está rompiendo el tejido de esa red de poder. Veamos qué nos dice Armando Info. En enero de este año estalló el escenario violento en el Catatumbo, que dejó más de 80.000 muertos y 90.000 desplazados. Perdón, más de 80 muertos, corrijo. No 80.000, 80. Y 90.000 desplazados por combates internos entre el ELN y la disidencia de la FARC. Él trae a colación esto porque estas señales hay que leerlas en contexto, no están aisladas. Los atentados actuales, lo que pasó en enero en el Catatumbo, y que en medio de todo eso se haya declarado el Catatumbo como zona binacional y que ahora esté en entredicho ese fulano acuerdo, ¿no? Un Petro que en el 2022 hablaba del Cártel de los Soles y ahora niega la existencia del Cártel de los Soles. ¿Qué está pasando? Los aliados internos, los aliados externos, perdón, de Nicolás Maduro. Huele a entrega táctica. Esta fue la segunda hipótesis. Avancemos. Hemos revisado 4 hipótesis con sus 4 indicadores. Bien. Espero que ya hayan entendido la dinámica del programa de hoy, un programa en donde estamos mostrando nuestra metodología de investigación, al menos para el caso más relevante en este momento de la geopolítica continental, yo diría que mundial. Ya exploramos en nuestra matriz de hipótesis la hipótesis del blindaje de socios, la hipótesis de entrega táctica y ahora estamos por la hipótesis de trueque geopolítico. ¿En qué consiste esta hipótesis? En considerar que los líderes de las potencias mundiales en disputa geopolítica, como sería Xi Jinping, Vladimir Putin, el régimen de los ayatolás y Donald Trump, estarían refocalizando sus esfuerzos geopolíticos cada quien a sus principales áreas de influencia. Xi Jinping en el Indo-Pacífico, Vladimir Putin en sus temas con Ucrania, con Europa. En los ayatolá, Medio Oriente y su guerra por el imperio persa. Y en el caso de Donald Trump, América. Su mayor preocupación, Venezuela. Ahora, también se ha comentado mucho de que Trump y Putin conversaron esta situación particular de Venezuela en su reunión en Alaska. No descartamos esa posibilidad a pesar de que no hay un detalle sobre esa posible conversación de ningún vocero oficial de la Casa Blanca. ¿Por qué creemos que fue relevante? Porque Venezuela siempre representó el mayor botín de guerra capturado nunca jamás por ninguna corporación criminal de la historia de la humanidad. Por su ubicación geográfica, por sus recursos, por la tecnología, pero sobre todo por la cercanía que tiene con Estados Unidos al momento de colocar misiles, al momento de lanzar drones, etc. Venezuela ha representado la principal palanca o vector de desestabilización hemisférica para los enemigos de Occidente. Y es por eso que tenemos la certeza, sin pruebas, de que estuvo en la conversación de esa reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump. Sin embargo, vamos a lo que nos corresponde, que es revisar los 4 indicadores para esta hipótesis del trueque geopolítico entre Trump y los enemigos de Occidente. Revisemos primero el indicador financiero. Bloomberg nos dice que Trump frenó la aprobación de petroleras no estadounidenses que operen en Venezuela. Eso es una señal en el tema financiero, es decir, si revisamos en todas las hipótesis anteriores, incluyendo esta, hay muy pocas señales financieras y las pocas que hay no han mostrado el voucher, no han mostrado el estado de cuenta y ha sido puro bla bla bla. Vamos ahora con el indicador marítimo, aéreo y fronterizo.
La principal señal acá, de nuevo, reiterativamente lo diré en las 4 revisiones, es la presencia de Estados Unidos en el Caribe y es el patrullaje aéreo de los aviones espías de Estados Unidos. Bien, ¿qué más podemos decir? En el caso puntual de un posible trueque geopolítico, hay señales, veámoslas. Buque de guerra estadounidense patrulla aguas internacionales alrededor de Venezuela mientras Trump promete detener a los cárteles. ¿Qué más hay por acá? Trump ordena el envío de cruceros. Francia refuerza su presencia en el Caribe contra el narcotráfico. ¿Qué más vemos? El avión P-8 Poseidón patrullando. ¿Qué más vemos? El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Alvin, que estuvo de visita en Paraguay. Lo habíamos mencionado en el caso de la convención que hubo en Argentina de líderes navales, posterior a la que hubo en Washington. Pero es que también visitó Paraguay y posterior a su visita a Paraguay declara al Cártel de los Soles como una organización terrorista de alcance internacional y se activa inmediatamente un protocolo de inteligencia financiera, policial y judicial en contra de la lavadora de dinero que existe en la triple frontera Paraguay, Argentina, Brasil, en donde se lava el dinero de Hezbollah y de las guerrillas iraníes, también de la Guardia Revolucionaria Islámica, de las fuerzas Quds, que es el brazo, la extensión del cuerpo de seguridad iraní para operaciones extraterritoriales. Ellos lavan su dinero allí en la triple frontera Paraguay, Argentina, Brasil, en donde ya se había dictado una operación importante para detener el lavado de activos, que luego reciben la visita de este almirante y que inmediatamente después declaran al Cártel de los Soles organización terrorista internacional con vínculos con estas células terroristas iraníes. Todo, vayan juntando estos elementos porque son elementos muy peligrosos, que es en donde uno empieza a entender a qué se refieren con que el Cártel de los Soles es una amenaza hemisférica. Bien, el cuarto indicador que vamos a revisar en nuestra secuencia es el de apoyos externos. Estamos analizando un posible trueque geopolítico. China afirmó que su posición ante el conflicto entre Rusia y Ucrania es clara y que no tiene intenciones de enviar fuerzas de paz a Kiev. Lo que hemos visto también es que China se está centrando más en sus conflictos cercanos, el tema de Taiwán, está fortaleciendo alianzas con Rusia, se están centrando allá en su área de influencia. Y respecto al tema de Venezuela, aún no vemos ningún buque chino, no hemos visto desembolso de dinero. Entonces yo creo que este trueque geopolítico está cobrando fuerza, dado que hay muy pocas señales de actividad geopolítica de los principales líderes de aquel lado del mundo en el Caribe, apoyando a Maduro. Más allá de que hemos visto por allí a Maduro dándole la mano al embajador chino, mostrando su teléfono Huawei, diciendo que Xi Jinping y él hablan muy seguido. Pero honestamente yo les recomiendo no creer hasta que no haya un desembolso de dinero real. Todo esto de las inversiones petroleras ya les dije que es falso. Y hasta que ustedes no vean buques chinos, buques rusos, todo es bla bla bla. Bien, hasta aquí nuestra tercera hipótesis sobre el trueque geopolítico. Avanzamos rápido a la hipótesis que para mí personalmente es la que cobra más fuerza. Vamos a ver sus 4 indicadores. El principal, el financiero. ¿Y de qué hipótesis estamos hablando? La hipótesis del desgaste. Porque mientras los tiranos del mundo tienen al resto de su vida para esperar la caída de Trump, Trump solamente tiene 3 años y medio para cumplir su promesa electoral de evitar muertes por fentanilo y cocaína contaminada con fentanilo, enviada por el Cártel de los Soles a Estados Unidos. Hablamos de 75.000 muertes de jóvenes anuales, sino más, en consecuencia de estas operaciones delictivas de los cárteles mexicanos, colombianos y venezolanos en más de 16 estados de la Unión Americana. Entonces, esta cuarta hipótesis, que es la de ganar tiempo, es la hipótesis que dice que Xi Jinping, Putin, Díaz-Canel y Maduro, que pretenden ser eternos en el poder,
están en ventaja respecto a un Donald Trump que apenas tiene 3 años y medio para frenar gasto militar y detener la entrada de droga a Estados Unidos. Entonces veamos cómo pinta esta hipótesis, que reitero, es la hipótesis por la que yo me inclino. Vamos a ver cómo están los indicadores. Indicadores financieros. Trump retiene aprobación de petróleo venezolano para grandes firmas no estadounidenses. Esta noticia ya la hemos visto en otros indicadores. ¿Qué más hemos visto allí? Que, bueno, él puede aplicar sanciones secundarias, lo ha dicho, a aquellos que quieran hacer negocios con Maduro. Es más, ¿cómo y por dónde piensan meter el buque para cargar el petróleo y salir si el Caribe está tomado por la naval norteamericana? Bien, hay alto riesgo de interdicción si alguien se atreve a hacer negocios petroleros en este momento con la narcotiranía. El segundo indicador es cómo se ve el Caribe en este momento. Bueno, ya dijimos que el principal indicador o la principal señal es la presencia de Estados Unidos allí, el patrullaje aéreo y la presencia creciente de tropas y destructores en esa área. Sin embargo, aquí tenemos, por ejemplo, que del lado del Pacífico, ¿y por qué si estoy hablando del Caribe conecto con el Pacífico? Porque al tener el Caribe cerrado, los cárteles de la droga de este corredor logístico internacional del crimen que representa Venezuela, Colombia y Ecuador, han decidido incrementar la actividad de salida de droga a través del Pacífico y fueron capturados recientemente, con más de 10 toneladas de droga saliendo desde Ecuador. Fueron capturados también por un buque norteamericano en el Pacífico. Esta operación, en cooperación del gobierno ecuatoriano con Estados Unidos, está dando resultados. Esto también está en las estrategias de la guerra. Déjale a tu enemigo una sola ruta de escape y captúralo. Al cártel de los Soles lo único que le queda es intentar sacar la droga por Ecuador, haciendo uso de los operadores logísticos que son los GDO ecuatorianos, los grupos de delincuencia organizada, que se han especializado en las últimas décadas con el apoyo del gobierno de Correa en su momento, han fortalecido operaciones de transportación de drogas de Colombia hasta el Pacífico por los puertos de Manta y de Guayaquil. Bien. Otra noticia importante, alerta en Venezuela. Trinidad y Tobago anuncia que permite operaciones militares de Estados Unidos en territorio en las aguas marítimas de Trinidad y Tobago. Y Guyana, a su vez, también ofrece su territorio para operaciones militares de Estados Unidos en operaciones de extracción o posible captura de los principales líderes de esta organización, el Cártel de los Soles. Bien, el líder de Guyana dice que Guyana está preparada para tomar nuevas decisiones sobre disputas por el Esequibo. Entonces aquí vemos cómo se van alineando en favor de Estados Unidos los vecinos de Venezuela, las democracias de Venezuela, que entienden el problema, que han sufrido el problema y que saben que el mundo moderno, el mundo libre, se mueve alineándose con aquellos que tienen instituciones más fuertes, ejércitos más fuertes, economías más fuertes, mayor tecnología, y que además de eso, cooperando es que podemos hacer que nuestras naciones puedan ser prósperas y ofrecerle mayor calidad de vida a nuestros ciudadanos. Entonces, esos líderes, el de Paraguay, el de Argentina, el de Guyana, el de Trinidad, el de Curazao, el de Ecuador, entiende la jugada y se está alineando con el lado correcto de esta historia. Esta es nuestra cuarta hipótesis. Dijimos que la principal era blindaje BRICS, entrega táctica la segunda, trueque geopolítico la tercera y la cuarta es ganar tiempo. Esta es nuestra matriz de hipótesis. Hemos revisado 4 indicadores por hipótesis. Espero que les haya quedado claro cómo leer las señales de noticias, entender cuáles son falsas, cuáles son más creíbles, más veraces y cómo ubicarlas. Mira, esta señal, esta noticia es de orden financiero, esta es de orden marítimo territorial, esta es de orden de alianzas internas y estas son las noticias de diplomacia que nos pueden decir hacia dónde se está moviendo la balanza. Yo les invito a seguir de cerca nuestro canal,
dale a la campanita. Soy Jorge Torres, esto es Clave Libertaria. Esto también fue un informe de inteligencia ciudadana. Lo hemos hecho con mucho esmero y con mucho cariño para nuestra comunidad, porque sabemos que hay muchísima confusión en línea y que ustedes merecen tener una brújula para leer los movimientos geopolíticos. Hasta una próxima entrega.